Bienvenidos a nuestro canal, En Cristo Vivo. Gracias por sintonizar, estamos muy felices de que estén aquí. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Con usted y la Biblia. Gracias por estar con nosotros en sintonía en el día de hoy. Y la verdad que estamos con mucho trabajo en preparatoria del programa. Y bueno, queremos dar lo mejor. Y también, bueno, siempre buscando la palabra de Dios, aprendiendo de ella, ¿no? Ustedes saben que estaba recordando hoy, estaba pensando, ¿no? Cuando me fui con mi esposa a vivir a Perú por un tiempo. Al principio obviamente no congregábamos en ninguna iglesia, por lo mismo que estábamos conociendo el lugar, ¿no? Aunque mi esposa ya conocía, pero de iglesias ahí era nuevo para ella en cuanto a bautistas en la zona, ¿no? Porque Perú es grande y nosotros estábamos allá en Arequipa y es grande, por lo tanto no era así nomás decidir dónde vivir o dónde trabajar, porque la distancia puede ser enorme. Entonces nosotros nos habíamos establecido en un lugar, en una zona de Arequipa, y un buen día decidimos con mi esposa salir a buscar una iglesia bautista. Y salimos a buscar una iglesia bautista, mirando, y de pronto vimos una que decía Tabernáculo Bautista. Y yo dije, wow, debe ser buena, porque el nombre Tabernáculo Bautista, si algunos tuvieron un poco de historia, sobre todo los bautistas, Tabernáculo Bautista Metropolitano era el nombre de la iglesia que había fundado el pastor Charles Spurgeon, que era un gran predicador bautista. Y yo decía, yo me imaginaba, ¿no? Algo así de ser muy bueno. Así entramos a reunión para escuchar la palabra de Dios. Vimos una iglesia común y corriente, todos los hermanos ahí en la iglesia, un orden, bien presentables, todo, nada raro, sino bien normal, todo bajo control. Así que escuchamos la prédica, me pareció muy buena la prédica también, me pareció muy buena el mensaje, pero llegado al final, no sé qué pasó, que había un hermano que quería dar, no sé si testimonio, que no entendí bien, porque yo en aquel entonces, a pesar de que tenía audífonos, no andaba muy bien y no pude alcanzar a escuchar bien, pero un hermano se prestó ahí a hablar, ¿no? Y tenía a sus hijos también con él. Y de pronto empezó como a gritar un poco, a hablar de pedirle al Señor ahí mismo que sanara a su hijo o a su hija, no me acuerdo bien, que era ciega, y como que gritaba, ¿no? Como que parecía que iba a haber un evento, algo así, y automáticamente a mí se me vino a la mente que esto me hace recordar a los grandes predicadores, sanadores, que en realidad
honestamente no son honestos, para hablar con respeto. Entonces empiezan a hacer ese alarde, ese griterío y esa cosa y tanta súplica y que llorando y todo delante de la prédica, o sea, terminó la prédica pero delante de toda la congregación, de toda la iglesia. Y yo la verdad que me sentí muy alarmado, muy incómodo y me pareció fuera de lugar, porque a Dios no hay que estar rogándole de esa manera y menos en público, se tiene que estar orando. La cosa es que me sentí tan mal, tan incómodo ver esa situación, que parecía como que, digo, viendo otros ejemplos, porque no llegué a ver que seguía, me fui. Siempre normalmente termina como con una sanidad, algo así, ya se veía obvio que iba a haber una sanidad misteriosa ahí. Entonces, automáticamente nos fuimos con mi esposa, nos fuimos de ahí. Y todo el mundo estaba como mirándonos cómo nos levantábamos, nos íbamos. Bueno, cada uno tiene que la libertad de decidir de irse. Pero lo que sí les digo que de Bautista no, en ese evento no tenía nada de Bautista. Y obviamente me sentí mal por completo porque me di cuenta que ya se nota que era como una falsedad, una hipocresía. Entonces digo, lamentablemente nos fuimos de ese lugar pensando que era un buen lugar, pero no lo era. Así que de eso mismo estaba recordando que iba a hablar de los bautistas hoy. Y hoy vamos a hablar de la iglesia bautista, una de las iglesias que cuenta con trayectoria en el nivel histórico. Así que vamos a hablar de los bautistas en este momento. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de entender la Biblia de una manera más clara y profunda? ¿Buscas una guía verdadera para vivir una vida llena de propósito y paz? Te invitamos a descubrir el canal En Cristo Vivo, un espacio dedicado a la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Aquí no solo escucharás mensajes, sino que encontrarás una guía práctica y poderosa para fortalecer tu fe. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, la verdad de la Biblia puede transformar tu corazón y tu mente. Es el momento de nutrir tu espíritu y crecer en tu relación con Dios. ¿Cansado de la superficialidad? ¿Sientes que falta algo en tu camino espiritual? En Canal En Cristo Vivo, no solo compartimos la palabra, sino que nos adentramos en ella. A diferencia de otros, enseñamos doctrinas esenciales que, por ignorancia o por ir en contra de los ideales humanos, muchas iglesias no divulgan. Porque sabemos que es más importante enseñar la voluntad de Dios que la de los hombres. En Canal En Cristo Vivo, te ofrecemos un espacio para crecer, profundizar y conectar verdaderamente con tu fe. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 5 y versículo 29 lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay verdades cruciales en la Biblia que han sido olvidadas e ignoradas oír los hombres. Tienes la audacia de redescubrirlas. Sintoniza, Canal En Cristo Vivo. Bueno, acá estamos de nuevo. Bueno, los bautistas se originaron por allá en el año 1609 en los Países Bajos. Antiguamente Países Bajos se llamaba Holanda. Así que fue fundado por John Smith, es el fundador de la primera iglesia bautista. Era un clérigo inglés que se separó de la iglesia de Inglaterra, que era la iglesia principal, la iglesia anglicana. Luego, Tomás G. Lewis, que es H-L-W-I-S, es un nombre en inglés, yo no lo puedo pronunciar en inglés, se lo voy a decir en español. Tomás G. Lewis, seguidor de Smith, regresó a Inglaterra y estableció la primera iglesia bautista de ese país entre el año 1611 y 1612. Así que en Inglaterra fundó una primera iglesia bautista.
Yo lo que quiero explicarle un poquito que por ahí los bautistas no estarían de acuerdo conmigo, porque ellos dicen que comenzaron los bautistas desde los tiempos de Jesús y luego se remontan a una historia de, le llaman la sangre de los mártires, le llaman algunos, y la otra le llaman la sangre bautista. Entonces ellos piensan que empezaron antes que ese año, pero vamos a seguir hablando. El tema de las creencias de los bautistas de la época, ellos creen el principal problema que había era de que la iglesia que está establecida en el Imperio Romano y que esa iglesia en el Imperio Romano aún la tenemos hoy en día. Esa iglesia dominaba todo el mundo en la parte religiosa. Tenía un poder impresionante porque era apoyada por el gobierno, que era el Imperio Romano. Si ustedes se fijan en la historia, se va a tratar de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la Iglesia Universal, pero era apoyada por el gobierno del Imperio Romano. Por lo tanto, lo que decía la Iglesia tenía que obedecer. No había libertad de religión en la época. Estamos hablando de los años, desde el año 100 en adelante, 200, 300, hasta, por lo menos hasta el año 1611, aún sigue, hasta el año 1800, después 1900, y hasta ahí empezó más o menos a verse como se ve ahora, ¿tá? Porque la mayoría de los países hay libertad religiosa, pero no todos los países tienen libertad religiosa, ¿tá? Si ahora, actualmente usted va a Israel y va a predicar de Cristo, quizás lo maten y muera como un mártir. Entonces, digo, depende del lugar, hay libertad religiosa en la mayoría del mundo, pero hay lugares que no. ¿Tá? Países musulmanes no podés predicar nada, ni siquiera de Jesús como cristiano, ni como judío de la ley mosaica. Nada. Es musulmán, son estrictos. Bueno, en aquella época era la Iglesia Católica, lo hacía así, todas las religiones caían iguales. ¿Ah? En el proceso de la historia fue cambiando. Un día vamos a ver la historia de la religión, de la Iglesia, de lo que sucedió desde los años de Cristo hasta la era de ahora. ¿Ah? Pero en este caso hoy no vamos a hablar de eso, sino que un poco por lo que estamos hablando de la Iglesia Bautista. Una de las creencias principales de los bautistas es que ellos creían en el bautismo de creyentes. Solo se debe bautizar a las personas que han confesado personalmente su fe en Cristo, no a los niños. Esa creencia es un pilar del movimiento. O sea, ellos no creían en el bautismo infantil. Ellos, al bautismo infantil estaba mal, no es correcto. También otro punto importante del movimiento bautista es la Biblia como guía. La Biblia es la única autoridad en temas de fe y práctica. O sea, no había otra cosa, otro libro, ni otro predicador, ni otra idea de hombres que pudiera sustituir la Biblia. La Biblia era la única autoridad de fe y práctica. Otro de los puntos fuertes de este movimiento bautista era la autonomía de la congregación. Cada iglesia local es independiente y se gobierna a sí misma sin una jerarquía externa. O sea, la iglesia local no la gobernaba ningún pastor principal ni nadie que fuera externo a esa iglesia. O sea, su pastor sí podía decidir, el pastor de esa iglesia, pero alguien que fuera como un líder o como un obispo que controlara todas las iglesias no existe en el movimiento bautista. ¿Tá? O sea que la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene una jerarquía, es el Papa. Entonces el Papa sí puede mandar a las iglesias que están en Roma, como las iglesias que están en Uruguay, como que están en Argentina, en Brasil, puede gobernar y mandar desde donde está sentado en el Vaticano. Entonces, eso tiene jerarquía la Iglesia Católica, ¿no? En caso de los bautistas, no. Los bautistas no tienen ese tipo de jerarquía, ¿tá? Por lo tanto, es autónoma, independiente
cada iglesia, ¿tá? No hay nada que los pueda interrumpir su gobernación. Es local la gobernanza, ¿tá? Que esto no tiene nada que ver con los misioneros cuando tienen sostén de misiones bautistas y el misionero trabaja en un lugar. Eso no tiene nada que ver porque eso es un apoyo económico, pero no tiene nada que ver con jerarquía porque no lo van a mandar, ¿tá? De todas maneras hay cosas en común que obviamente que es un pastor, es un pecador, está en rebeldía con la palabra de Dios. Es obvio que desde cualquier lugar, desde la iglesia local a través de los diáconos o desde la misión, lo van a destituir seguro, porque no puede ser posible. Ahora, otro punto hay que entender que la persecución se debía a que los bautistas no bautizaban niños y a los bautistas bautizaban a un adulto que ya habían sido bautizados en la Iglesia Católica. Por ejemplo, había personas que no querían seguir en la fe católica porque ya no creían en la fe católica, sino que creían en la verdad bíblica, en la fe que enseñaban los bautistas. Entonces se convertían en bautistas, pero bíblicamente hablando, ellos tenían que bautizarse en la conciencia de que estarían decidiendo bautizarse porque están decidiendo ser seguidor de Cristo, que no es lo mismo a bautizarse en la Iglesia Católica, que es como un sacramento o algo que hace que la persona ya sea más acepto a Dios o pueda ir a ser salvo, ¿no? Entonces hay que entender que los creyentes de los primeros siglos, perdón, tenían creencias similares a los bautistas, muy similares, pero fueron perseguidos, designados con diferentes nombres por sus oponentes, a veces por el nombre de un líder o su ubicación. O sea, la Iglesia Católica en este caso atacaba a esos creyentes y le ponían nombre al grupo de acuerdo al lugar, ¿no? Como por ejemplo los galistas, o de un nombre de algún líder, los paulistas, o los valdenses, también es otro, que tenían otro nombre, pero también existía esto. Anabaptistas, le llamaban anabaptistas a todos, tanto a ellos como a otros le ponían otro nombre, o le llamaban anabaptistas y nada más, pero era un nombre que se le ponía, porque anabaptista es un nombre compuesto que significa rebautizadores. Por lo tanto, eso significa que vuelven a bautizar. ¿Por qué? Porque no validan el bautismo, que en este caso de muchos católicos que se salían, no validaban el bautismo católico que se le hacía. Entonces se bautizaban de nuevo, entonces los católicos los acusaban a estos son los anabaptistas. O sea, estos son los rebautizadores. ¿Tá? Entonces, se usó para describir a ciertos cristianos del siglo III, se les llamó anabaptistas. ¿Tá? Se aplicó a grupos como a los donatistas, a los paulicianos, a los albigenses y valdenses, quienes rechazaban el bautismo infantil, ¿tá? Porque ese fue el principal problema. El bautismo infantil era rechazado por los bautistas y los católicos no toleraban ese rechazo y no toleraban lo que ellos creían. Entonces los perseguían. Yo sé que es un poco sensible y digo, lo pueden buscar en internet. Inclusive hay museos en México donde los católicos, lamentablemente, la persecución a los que no creían en la misma fe que ellos, porque le llamaban los detractores, los perdidos, los que se desviaban de la fe, los falsos cristianos, ¿qué hacían? Los mataban. ¿Tá? Yo sé que es fuerte lo que le estoy diciendo, pero esa es la verdad. Muchos cristianos del primer siglo, de los primeros siglos, fueron asesinados por la Iglesia Católica y hay pruebas, hay evidencia, inclusive, que yo me acuerdo, que el Papa Juan Pablo II pidió perdón en el nombre de la Iglesia Católica por perseguir a los hermanos separados, ¿no? Con respeto, simplemente lo digo en forma histórica, en forma de información. ¿Tá? El término anabaptista, como decimos, luego evolucionó, pasados los primeros años, o sea,
Pasados los primeros 1500 años, luego evolucionó y ya se le empezó a quitar la palabra Ana, quedó Baptista nomás. ¿Qué significa bautistas? ¿Tá? Entonces gradualmente fue eliminado a principios del siglo XVI, ¿tá? Antes de la Reforma Protestante, quedando solo el nombre como bautistas, ¿tá? O sea que ya existían antes de la Reforma Protestante de Martín Lutero, un ex sacerdote católico que se revela a la Iglesia Católica presentando una tesis de 97 argumentos en contra de la fe católica, por lo que él se desvía, cambia, y él obviamente de ahí sale la Iglesia Luterana, y bueno, y todo un proceso, una historia que no es el caso que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. Uno de los puntos clave de la historia de los bautistas sucedió en Gales. La historia bautista en Gales se remonta al primer siglo, con Claudio el Prudente llevando el Evangelio tras ser convertido por el apóstol Pablo en Roma. Las iglesias galesas enteras emigraron luego a los Estados Unidos. ¿Ah? Hay que entender que por lo menos los primeros 1700 años los bautistas solo estaban en el mundo antiguo, o sea, en Europa, por esa zona, en esa parte del mundo antiguo. Luego, para los años 1800, por ahí, no me acuerdo bien, empezaron a haber bautistas que estaban, por ejemplo, en Inglaterra o en Gales, a mudarse a Estados Unidos, porque en Estados Unidos era un país en pañales, donde había libertad religiosa, en cierta manera, pero bueno, empezaron a fundar ahí, ¿eh? Porque había dificultades igual, porque como yo les decía, la Iglesia Católica en ese entonces gobernaba en todo el mundo y aún el mando llegaba hasta la Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces, la Iglesia galesa tuvieron mucha influencia en las iglesias bautistas que están en Estados Unidos. O sea, muchas de las iglesias bautistas, sus raíces comenzaron gracias a una iglesia galesa que ha venido a Estados Unidos o ha apoyado a un misionero a Estados Unidos para que se fundan las iglesias bautistas, que hoy Estados Unidos es uno de los países con más creyentes bautistas en el mundo hay. ¿Sí? Bien, otra persona prominente del tiempo pasado es William Carey. Fue la figura clave en el siglo XVII, considerado el padre de las misiones modernas por su labor misionera que expandió el movimiento bautista a nivel mundial. ¿Sí? William Carey fue un gran misionero en que logró, aunque su influencia llevó a que la iglesia bautista se propagara más rápidamente a nivel mundial. Otro hombre, históricamente, que ya lo he mencionado al principio, es el pastor Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, teólogo y predicador prominente del siglo XIX, se convirtió a la fe bautista por convicción personal y fue bautizado en el año 1850. Nunca asistió a un seminario formal, pero se destacó como un erudito autodidacta. Spurgeon proviene de familias del movimiento congregacionalista, que ese movimiento congregacionalista, salió de la iglesia anglicana, porque es en Inglaterra, Spurgeon es de Inglaterra. Entonces, los congregacionalismos eran los padres de Spurgeon, pero él se salió de esa religión porque se convirtió en un bautista, porque se sintió con la convicción de ser bautista. Spurgeon se convirtió en un gran predicador bautista en aquella época y se convirtió prácticamente en una luz del evangelio, porque ese hombre fue escuchado por miles de personas y fue convertida muchas personas a través de sus prédicas de su fe en Cristo. Y fue tanto la influencia del señor Spurgeon que hizo historia, y tenemos historia de él y de todo lo que aconteció
sobre todo en el Tabernáculo Bautista Metropolitano. Inclusive hasta no hace mucho, hace poco, lamentablemente, una de las instituciones fundadas por Spurgeon cerró sus puertas por falta de recursos y estamos prácticamente en el 2025. O sea, estamos en el 2025, perdón. Pero lo que quiero decir que fue una pena que un ministerio que dejó funcionando Spurgeon con autonomía, hoy tenga que cerrar sus puertas, ¿no? Lamentablemente. Bueno, el tema es que Spurgeon, una de sus enseñanzas o de sus prédicas, decía que los bautistas no se originaron de la Reforma protestante, sino que viene de la línea ininterrumpida hasta los mismos apóstoles. O sea que Spurgeon creía que los bautistas son la sucesión de la Iglesia Apostólica, ¿no? Que después de que murieron los apóstoles, todos aquellos cristianos eran bautistas. Bueno, es una creencia personal del señor Spurgeon y se respeta. El señor Spurgeon también renunció a la Unión Bautista de Gran Bretaña e Irlanda en el año 1887 por una deriva hacia el liberalismo, ¿tá?, teológico, de cuestionar la autoridad de la Biblia y doctrinas fundamentales. O sea, Spurgeon renunció a la Asociación Bautista de aquel entonces Gran Bretaña e Irlanda porque muchos de los bautistas, compañeros, pastores, se estaban desviando a otra creencia que ya no era la creencia del bautista conservador, sino de que ya entraba al modernismo. Por ejemplo, ¿no? Empezaban a dudar de la palabra de Dios como palabra autoridad final de Dios. Ya empezaban como a empezar a querer arreglarle, quitarle, etcétera, de cosas. Por lo tanto, Spurgeon denunció ese hecho, se sintió muy incómodo y renunció a la Asociación Bautista, aunque él siguió siendo el bautista conservador, pero su iglesia ya no tenía nada que ver con todos los bautistas de la región, porque ya se habían liberado, se habían desviado al liberalismo, ¿tá? Entonces eso llevó a que Spurgeon entrara un poco en tristeza, hasta no sé si depresión, por esa situación, por el dolor, por la angustia, el dolor, por lo que no creían correctamente. Digo, era como un líder que se sentía hasta culpable ajenamente de que otros se desviaran porque él sabía las consecuencias que acarrearía en esa desviación tan importante de la fe de los bautistas. Que esa historia se vuelva a repetir aún hasta el siglo pasado. Pero ya vamos a ver ahorita que es a partir del año 1950, o sea que 100 años después del bautismo del señor Spurgeon y quizás unos 60 años después del fallecimiento de Spurgeon y más o menos de la separación de Spurgeon de los bautistas modernistas, que se le puede llamar así, los que se desviaron, que no creen en la palabra de Dios, que sea la autoridad final. Volvió a suceder en el año 1950, pero esta vez en Estados Unidos. Volvió a pasar otra vez lo mismo, y esto llevó a que naciera una rama nueva, que en este caso es que a partir del año 1950 los bautistas fundamentales se separaron de los bautistas modernistas de los Estados Unidos. La Baptist Bible Fellowship se formó en 1950. Me disculpan por mi mal inglés, ¿tá? Pero la iglesia bautista en Estados Unidos, que se fundó en el año 50, que se escribe Baptist Bible Fellowship, se formó en el año 50. Se lo digo en español y ahí Google que los ayude. Entonces acá tenemos esto. Los bautistas fundamentales se separan de los bautistas modernistas, ¿tá? Y que se cree que los bautistas fundamentales son los mismos bautistas conservador o los mismos bautistas que hemos estado hablando. Ahora, hay que entender un poquito lo que creen los bautistas para ver la diferenciación, ¿tá?
O sea, vamos a ver algunos puntos, de los que creen los bautistas para discernir, para darnos cuenta cómo es, ¿tá? Lo que hace la diferencia. Entonces, en este caso vamos a ver sobre los bautistas modernistas, a lo que Spurgeon se separó, que renunció a la Asociación Bautista de Gran Bretaña de Irlanda, que eran los bautistas modernistas. El punto clave es que ellos tenían un liberalismo teológico. ¿Tá? La teología de ellos era liberal. ¿Tá? Había cosas liberal, por lo que cuando es liberal es que se sale de la ruta conservadora. ¿Tá? O sea, la ruta correcta, la ruta original, ¿no? Que es la palabra de Dios. Pero vamos a empezar algunos puntos para que ustedes lo puedan ver mejor y se aclare un poco esta nube que tanto Satanás ha trabajado para confundir esa nube que nos ha puesto. La negación de la inerrancia bíblica. No creían que la Biblia fuera la palabra de Dios completamente infalible e inspirada. La veían más como un libro escrito por humanos, sujetos a errores históricos y científicos. Ellos no creían en la palabra de Dios, que era la palabra. Se lo voy a explicar mejor. Ellos no creían en la Biblia, que era la palabra infalible de Dios. Ellos creían que la Biblia fue escrita por hombres con errores y con errores científicos. ¿Ah? No es el momento para debatir contra ellos, pero yo solamente les voy a decir algunas cosas. La Biblia misma dice en 2 de Timoteo 3, 15, 16 y 17 que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Está? Útil para redarguir, para instruir. Bueno, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Está? Ellos están negando la autoridad misma que Dios dice que es su palabra. La Biblia fue escrita por hombres, pero no hay error en lo que escribieron esos hombres, porque ellos se escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dese cuenta que la iglesia, cuando comenzó bajo la manifestación del Espíritu Santo, cuando los apóstoles hablaron en lengua, porque necesitaron la guía del Espíritu Santo para poder comenzar la iglesia. La iglesia comenzó ahí, no estoy diciendo que se fundó ahí. Obviamente que la fundó fue Cristo mismo cuando estaba vivo, pero luego de su muerte y resucitó 50 días después, el día Pentecostés, como se llama, ahí la iglesia comienza oficialmente, con la guía del Espíritu Santo. ¿Tá? Desde de la manifestación del Espíritu Santo hasta cuando Cristo, para atrás, ¿no? Fundó la iglesia, llamó a los 12 discípulos aparte, era un periodo de preparación de la iglesia. Era la iglesia, pero la iglesia no comenzó hasta el día de Pentecostés. Ahí era la iglesia autónoma, independiente, y a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia. Empezó con el Espíritu Santo. Bien. Ellos rechazan la palabra de Dios, ¿tá? Sino que dicen que hay errores, en fin. Yo le digo, puede haber error de traducción, pero no cambia el significado. Y si cambia el significado, hay otro versículo que te lo contrarresta. ¿Tá? Y hoy por hoy podemos zafar de muchos errores estudiando meticulosamente la palabra de Dios, viendo varias versiones, inclusive tenemos la oportunidad de ver en el idioma original cómo estaba escrito. ¿Tá? Hoy en día tenemos la tecnología, por gracia de Dios, para poder ver todo eso. Y esperamos y confiamos en Dios que nunca desaparezca semejante cosa. Bien, también algunos bautistas modernistas, porque eso es el principal, ¿no? Que vimos, que no creen en la Biblia como la autoridad final. Y ahí viene el problema, ¿viste? Vienen muchas otras doctrinas. El otro punto es que rechazan la expiación sustitutoria. Cuestionan la idea de que la muerte de Jesús fue un sacrificio para pagar por los pecados de la humanidad. En su lugar, veían a Cristo como un gran maestro moral y un ejemplo a seguir. Gravísimo error. Una persona que no cree que Cristo murió por los pecados de uno o por los pecados de la humanidad está en contra de la palabra misma de Dios.
Y no solo eso, no es salvo, porque la salvación consiste en tener la fe en la muerte de Jesús por uno y por todos. Si no tienes fe a eso, no tienes nada, porque ese es el pilar de nuestra fe, que Cristo murió por los pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, que fue en propiciación de cada uno de nosotros. Y no ha entendido bien el tema también, como es por qué tuvo que morir Cristo para pensar así, los bautistas modernistas. La duda sobre los milagros ponían en entredicho la veracidad de los milagros descritos en la Biblia, incluyendo el nacimiento virginal de Jesús y su resurrección literal. O sea, dudaban del nacimiento a través de una Virgen María, y encima dudaban de la resurrección. Todo aquel que no cree en la resurrección de Cristo no puede ver a Dios, no puede ser salvo, porque la fe consiste en creer que Él murió y resucitó al tercer día, porque su muerte fue para pagar por nuestros pecados. Si no hubiera resucitado, Él no pudo haber pagado por nuestros pecados. Todo está ligado. ¿Está? Otro punto. El énfasis en el evangelio social. Se enfocaba más en la justicia social, la liberación económica, el progreso humano, en lugar de la salvación del alma y la vida eterna. Yo no digo que esté mal que se quiera buscar la justicia social, que se quiera ayudar económicamente, el progreso humano. No está mal todas esas cosas. Pero cuando esas cosas toman el lugar de prioridad frente a lo más importante, porque esto es la verdadera prioridad, la salvación del alma y la vida eterna. Esa es la verdadera prioridad. Lo demás sí es importante, pero no va a ser nunca lo primero. El problema es que estos bautistas modernistas eran bautistas que se habían apartado de la verdad. Ni siquiera eran bautistas. Se le ponen bautistas modernistas porque fueron bautistas una vez, pero en su modernismo dejaron de ser bautistas. Y ese movimiento fue la principal razón por la que Spurgeon se retiró de la Unión Bautista en Gran Bretaña en el año 1887. No podía ser posible que él participara de eso. Yo tampoco participaría de esa organización bautista. Jamás participaría. Es imposible. Es totalmente en contra de la Biblia. Imposible. Se nos ha hecho un poco largo. Entonces ahora quiero dejar para la próxima clase, para la próxima cita entre usted y la Biblia, ¿no? Para el próximo jueves vamos a hablar sobre lo que creen los bautistas fundamentales, los puntos de los bautistas fundamentales que se identifican y se ven como una muestra, como un rasgo fuerte de los bautistas fundamentales. ¿Tá? Uno de los puntos, ¿no? Porque hay otras cosas que coinciden. ¿Tá? Hay otras cosas que coinciden con los bautistas. Pero hay puntos y hay rasgos especiales de los bautistas fundamentales. Y lo vamos a ver en la próxima clase con usted y la Biblia. No te lo pierdas porque es interesante. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Nuestra transmisión ha llegado a su fin. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga a todos. Y un recordatorio, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando estemos de vuelta. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.